en su dispositivo de pantalla. Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Amigos, un saludo para todos. Acá estamos, como cada 8 días, cumpliendo nuestra cita semanal con su podcast Panorama Digital. Escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad a través de su dispositivo de pantalla en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast y Deezer. Bienvenidos. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. El COVID-19 no es un juego, es una realidad y sigue presente en el entorno social. Ya se ve lo que llega desde Europa, Francia, Alemania y España con cifras desbordadas. Colombia también tiene su entorno y está viviendo el fenómeno en el departamento de Antioquia, la capital de la República, y algunas poblaciones que se relajaron y pensaron que el tema no era con ellos. Entorno que pregunta dónde quedaron las medidas de autoprotección. El uso constante del tapabocas no es un tema de libre albedrío. Lavado de manos, distanciamiento social y demás protocolos que en muchas empresas se hace con gran rigor y con gran pompo, a la hora de la aplicación y la vigilancia resulta que no son tan estrictos como se decía en el papel. El ambiente dice: ojo, que llega el Halloween, viene la temporada navideña y hay que tomar una serie de medidas estrictas y de conciencia ciudadana hacia el autocuidado, no dejar desviar la atención frente a temas coyunturales, pero que en este momento no son el foco de lo que debe importar. Andrés Barrios Rubio tiene el Panorama Digital. Incendiario panorama el que se percibe en Colombia con las innumerables cortinas de humo que se tienden para atacar al adversario y desviar la atención de lo coyuntural. Preocupantes cifras de contagio, rebrote en las principales capitales y primer pico de ciudades intermedias llama a prestar atención al confuso escenario que acompaña la reactivación económica en el marco de una nueva normalidad que está distante del autocuidado responsable de los ciudadanos. Millón de contagios que ya supera el país, deshonroso 8º lugar en complejidad en el mundo, debería ser un campanazo de alerta para el colectivo ciudadano que no quiere creer en el ejemplo que llega de Europa y día a día desafían al COVID-19. Panorama Digital disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Fiestas clandestinas, ciudadanos sin tapabocas, aglomeraciones en divergentes espacios, son solo unos ejemplos de la testaruda negligencia poblacional que no atiende recomendaciones del Ministerio de Salud y tienta la suerte con celebraciones comerciales como el Halloween de esta semana y la temporada navideña que ya se avecina. Actitud prepotente e irrespetuosa de quienes priman intereses personales sin pensar en sus semejantes, tiene circulando en diversos lugares a personas felices violando las normas de autoprotección, sujetos que se constituyen en copartícipes de la transmisión de una segunda ola que toma un ritmo acelerado que pide endurecer medidas. La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ideales son los protocolos que se construyen y hacen aprobar por parte de las autoridades para retomar labores industriales y educativas, pero diferente es el panorama de su vigilancia y aplicación. Divergencia entre el papel y la acción denota detestable actitud de señalar e indilgar culpas al gobierno sin asumir la cuota de responsabilidad que a todos asiste en este momento. Impopulares son las medidas restrictivas, pero necesarias en un instante donde existe la fugia en el porcentaje de ocupaciones en las UCI, cifra que colinda los límites permitidos y delinea un estruendoso homenaje al día y mes de los santos difuntos. Por eso, en Colombia se extendió las medidas de aislamiento responsable durante el mes de noviembre, pero de todos depende que se siga así
y no toque ser más estrictos como lo afirmó el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Quiero también darle un mensaje muy claro a todo el país. Nosotros durante el mes de octubre hemos mantenido el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Y hoy le he dado instrucciones muy claras al señor ministro de Salud, luego de haber escuchado a todos los expertos, de escuchar los comentarios del ministerio, para que emitamos un decreto a partir del 1 de noviembre, extendiendo hasta el 30 de noviembre el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, es decir, manteniendo la vigencia de las condiciones actuales y sobre todo haciendo un especial énfasis a ejercer un mayor control sobre las aglomeraciones. Ahí tienen que trabajar también de la mano con el gobierno nacional, las autoridades locales, pero también hago un llamado a que sea también la conciencia, el comportamiento, la disciplina y la cultura ciudadana la que también impere. ¿Para qué? Para que podamos transitar un buen mes de noviembre con reactivación segura y protejamos también la temporada de Navidad en nuestro país. También haciendo un llamado a todos los hogares colombianos. Todos queremos reunirnos, encontrarnos con los seres queridos, pero el llamado es aún en los espacios íntimos familiares, tomar todas las precauciones. Tenemos que evitar rebrotes y eso depende de todos nosotros. Proteger la temporada navideña y poder reunirnos depende de las precauciones que eviten rebrotes. Crear empresa y generar empleo implica decisiones coherentes, tomar determinaciones ajustadas al contexto que ciñe la existencia limitando la movilidad bajo el esquema de la bioseguridad. Llegó la hora de tomar conciencia, dejar de lado el delirio de persecución y adaptarse a una nueva realidad en donde se debe aprender a convivir con la pandemia y minimizar al máximo los factores de riesgo para cada uno de los habitantes del territorio nacional. Acá, una reflexión frente al COVID-19 y lo que se vive en el mundo y el país en la voz del presidente de los colombianos, Iván Duque Márquez. Quiero también aprovechar este espacio para hacer unas reflexiones con respecto al COVID-19 y la situación que vive el mundo y la que vive nuestro país. Pero yo quiero expresar nuestra solidaridad y también que lo que ocurre en Europa nos sirva a nosotros de reflexión. Hoy tenemos en Colombia el 90.3% de recuperados frente a todas las personas que han sido agredidas por este virus. Tenemos menos de 67.000 casos activos. Estamos en un proceso de reactivación con componentes de bioseguridad muy importantes y tenemos que mantenernos en esa línea. No podemos darnos el lujo de retroceder. Para los países de Latinoamérica y para Colombia sería muy doloroso enfrentar una situación como la que hoy vive Europa. Y la pregunta es, ¿se puede prevenir? La respuesta es sí, y depende de todos nosotros colectivamente. Depende de nuestra disciplina y nuestra cultura ciudadana. Depende de seguir los protocolos de bioseguridad, de no bajar la guardia frente al uso del tapabocas, de mantener el distanciamiento y por supuesto de evitar las aglomeraciones. Las aglomeraciones son hoy por hoy una de las principales causas de rebrotes, como lo han señalado las autoridades de salud a nivel mundial. Se puede evitar, pero se requiere de la conciencia de todos los actores sociales. Flaco favor hacia el ciudadano, la clase dirigente y los medios de comunicación, atomizando los escenarios nacionales con una agenda social que altera la percepción y desvía la atención de lo que debe primar en este instante. Políticos que en época de disfraces de cara al país hablan de dignidad, pero en el fondo tienen los horrendos estereotipos que no los desligan de la odiosa corrupción, la manipulación y demás malquerencias de los gamonales partidistas tradicionales. Mejor ejemplo está acá, en la declaración a Cable Noticias por parte del senador Jorge Enrique Robledo, que habla de dignidad y cuenta qué es lo que pretende con una figura que solo renueva el vestido, pero en el fondo es lo mismo de siempre. Vamos a ver, de momento lo que estamos haciendo es esto. Dignidad que la constituimos hoy o la expresamos hoy, va a ser el resultado de los expolistas, digamos, que nos retiramos del polo y estamos hablando de gente muy representativa, pero estamos invitando a que gente nueva llegue aquí. Esta es una organización de puertas abiertas. Luego, esto se va a crecer, créanme que se va a crecer. Nosotros vamos a llenar un espacio que no existía en Colombia, que es el espacio de un partido que sea capaz de defender al mismo tiempo los intereses de los trabajadores, de los sectores populares, campesinos, indígenas, los intereses de las clases medias y que esté a favor del desarrollo empresarial. Este no es un proyecto para estatizar la economía ni maltratar a las empresas. Por el contrario, lo que estamos es promoviendo que la economía prospere y se desarrolle, entre otras cosas, para que haya más y más y más y más empleos estables y bien remunerados.
otras convicciones. Ya ha dicho que no vamos a estatizar la economía, vamos a defender la educación, digamos, como una base fundamental del desarrollo y, por supuesto, el desarrollo científico, la educación como derechos, lucha sin cuartel contra los corruptos, monopolio del Estado sobre la fuerza. Colombia tiene que salirse de este horror de la violencia que tanto daño nos hace, pero ese monopolio del Estado sobre la fuerza debe ser una fuerza democrática, civilizada, garantista. Es todo un conjunto, vamos a cubrir un conjunto de carencias que tiene esta sociedad a partir, repito, de un proyecto de pacto nacional en el que quepamos todos los colombianos. De verdad, este es un barco, el barco donde va la nación colombiana se está hundiendo. O los sacamos adelante entre todos o no va a ser posible resolver estos problemas. El barco se está hundiendo y necesita de la unión de todos para salir adelante. Salpicón informativo que apela a la memoria selectiva de la población, posicionando temas relevantes y diluyendo hechos circunstanciales que están llamados a mostrar las consecuencias de un inadecuado comportamiento. Hastío temático del COVID-19 no puede ser óbice para ser parte del paisaje en las noticias de lo que ocurre con el virus en el mundo. Enmarañada está la biosfera social colombiana, política con los muertos, la desgracia de los pueblos y la mezquindad guerrillera, repertorio de argumentos que carecen de seriedad e ideas para ejercer la democracia y atizan la polarización desde la violencia y las difamaciones que les conceden minutos de pantalla, segundos sonoros en las ondas hertzianas, sin concentrarse en lo importante y asumir la real dimensión del problema que se tiene al frente. Políticos que no se cansan de polarizar. Escuchen acá, en Semana en Vivo, al senador Iván Cepeda hablando de la evidencia de participación de políticos colombianos en las elecciones de Estados Unidos. Existen múltiples evidencias de la participación del embajador Francisco Santos y de otras figuras del partido de gobierno en la campaña electoral que se está llevando a cabo en Estados Unidos y concretamente una intervención en lo que tiene que ver con la elección en el estado de la Florida. Esas situaciones tendrán que ser respondidas por la señora canciller. Hay una evidente molestia del Partido Demócrata, incluso de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, por esa abierta intromisión en un proceso electoral en Estados Unidos. Molestia por intromisión en el problema de otros, desvío de atención que nos saca de lo verdaderamente importante que es el COVID-19 y sus consecuencias. Libertad de opinión y autónomo derecho a la información no puede extraviar la dimensión del papel que se ocupa como nación en el mundo. Falso encantamiento ahora quiere hacer creer que la clase política nacional tiene la relevancia para influir en las elecciones norteamericanas. Injerencia y cuidado es el que se debe tener al hilar delgado y ver la reacción que trajo consigo en las plataformas digitales los efectos electorales de Bolivia y Chile. Modelo político que humanistas, líderes alternativos y fuerzas revolucionarias quieren aprovechar y extrapolar a Colombia, escudados en la autoridad moral que creen tener para hacer el bosquejo que incaute idiotas útiles fieles a un prototipo de elección en el que pueden pisotear al ciudadano de a pie con sus decisiones. Colombia necesita una conversación que permita asimilar al otro desde sus diferencias y compartir espacio, así como lo indica el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Una gran conversación sobre cómo todos pensamos en el prójimo y servimos al prójimo. Termino diciendo lo siguiente, a mí este premio me gusta mucho porque materializa esa famosa frase de un célebre presidente de Colombia que he estado citando mucho a lo largo de estos meses, que es menos política, más administración. Cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en el mundo, estamos enfrentando una pandemia. La pandemia no se ha ido, la pandemia sigue acechando. Vemos los rebrotes en Europa, vemos cómo día a día aparecen retos nuevos. Nosotros tenemos que entender que este no es tiempo para mezquindades, ni para destrucciones, ni mucho menos para estar buscando la exacerbación de odios en la sociedad. Este no es tiempo para mezquindades y exacerbar el odio en la sociedad. Antes que meterse en asuntos de otros países y vender artificiales encantamientos, Colombia debe salir de la espiral informativa que todo lo reduce a la fumigación aérea, los líderes sociales y el imperfecto acuerdo de paz, entorno de difamación y calumnia que acrecienta la división poblacional. Preocupante es revisar las tendencias sociales y la conexidad de oportunistas caudillos locales que quieren reducir el discurso ciudadano
a la decisión de realizar o no ferias populares de fin de año, malgastar importantes recursos de inversión social en fiestas virtuales que poco y nada dejarán a aquellos que olvidan mantener el distanciamiento, lavarse las manos con frecuencia, no saludar a la gente con besos o apretones de mano, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, entre otros factores de autocuidado. Mientras unos pierden tiempo en temas al margen, otros se preocupan por un tema coyuntural que nos implica a todos. En este momento, todos se deben concentrar en medidas de autoprotección y por ello es oportuno escuchar el mensaje al país para seguir en los cuidados. La responsabilidad es individual y colectiva, como lo afirma el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Mi mensaje a todo el país es que tenemos que seguir la reactivación segura y tenemos que ser muy cautos en no relajarnos. Hay que tener mucho cuidado, inclusive cuando estemos departiendo o en un restaurante o en espacios cerrados, mantener también el protocolo del distanciamiento físico y por supuesto también el uso del tapabocas. Cuando tengamos el ambiente laboral, los protocolos de bioseguridad. Y hay razones para ser optimistas. Nosotros a partir del 1 de septiembre empezamos con el aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable. Pasamos el mes de septiembre con una tendencia a la baja en algunos de los indicadores, los más importantes. En el mes de octubre hemos tenido momentos donde hemos tenido retrocesos leves, pero en líneas generales también hemos visto un comportamiento que es favorable. No obstante, también es importante decir que en algunas regiones del país que no habían tenido picos, estamos viendo que los picos se han acelerado y por supuesto el manejo epidemiológico, los cercos y las medidas puntuales las estamos adoptando con el Ministerio de Salud en estos lugares. Sitios que no habían vivido el fenómeno se relajaron y ahí están las consecuencias. Hay que seguir las indicaciones del Ministerio de Salud. La situación amerita una sana discusión frente a las variables de sanación que se aplicarán duramente a quienes no comprendan que la epidemia no permite dejar al libre albedrío el uso del tapabocas. El punto de evolución de la pandemia no permite confiarse. La debilidad hará pulular el contagio sumando cadáveres de sujetos asusados por no creer ante una realidad evidente. Colombia ha enfrentado varias olas que se desarrollan por regiones, como lo indicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez. Efectivamente, como le hemos dicho a los colombianos en varias oportunidades, nosotros hemos venido enfrentando como 3 olas sucesivas de contagio. Primero Leticia, Costa Pacífica, Costa Caribe, con las ciudades afectadas principalmente en esas regiones. Posteriormente Bogotá, Cali, Bucaramanga, ciudades que generaron la segunda ola de afectación. Y en esta tercera ola se nos ha venido presentando la afectación en ciudades que tuvieron un muy buen comportamiento, implementaron políticas muy estrictas y una gran adherencia de los ciudadanos de esas políticas, como son Medellín, Armenia, Manizales, Pereira, Tunja e Ibagué, y en esas ciudades estamos teniendo en este momento esa tercera ola de contagio. Seguramente habrá una cuarta en las ciudades los municipios más dispersos, pero en este momento el país está enfrentando esa ola y por eso hemos visto esos crecimientos importantes. El país ve crecimientos importantes y todos tienen como eje la incredibilidad de los ciudadanos. COVID-19 no es un juego. Pide prudencia en las actuaciones y responsabilidad ante familiares, amigos y compañeros de labores y estudio. Prototipos de comportamiento están convocados a influenciar con su ejemplo al ciudadano que en cada acción muestra la estupidez que traerá dolores de cabeza y posteriores arrepentimientos y lamentos. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. Antes que peleas insulsas, el país requiere de la unión del colectivo para construir una nación donde se tienen oportunidades para niños y jóvenes que hoy tienen como primera opción buscar futuro en otro destino geográfico allende de las fronteras colombianas. Elementos que esta semana han sido insumo para la columna de Pulso.com que hemos titulado ¿Dulce o truco? Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. En reversado, Panorama pide poner los pies en la tierra, cumplir con los protocolos establecidos y reflexionar en la forma de llevar un autocuidado. Ya habrá tiempo para la cultura, la recreación, el deporte, la rumba y la socialización. Crisis económica, social, ambiental y humanitaria requiere de autodeterminación ciudadana, coexistencia y relacionamiento pacífico que permita entender que para todos hay un espacio en esta nueva normalidad
que refunda las bases del estamento democrático de la nación. Todo lo que usted necesita saber está a un clic de distancia con Panorama Digital. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts y Deezer, con una nueva emisión de su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital, noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio, disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital.